Hola, mi nombre es Georgina Benítez y estudio en el Profesorado de Educación Secundaria en Biología en el Instituto Superior número 10, Mateo Bosch, de la localidad de Helvecia. Y a continuación voy a exponer mi trabajo correspondiente al área curricular de prácticas de la investigación a cargo de la profesora Andrea Villalba. Dicho trabajo se titula Conocimiento que tienen los alumnos del Profesorado de Educación Secundaria en Biología del Instituto número 10, Mateo Bosch, sobre la transgénesis de la frutilla. Para comenzar, he aquí una presentación con los datos de la institución educativa a la que asisto, más el nombre que le otorgue al trabajo, la información del área curricular a la que corresponde el mismo, junto con el nombre de la docente a cargo y el mío. Comenzando con la exposición del trabajo, me posiciono en la provincia de Santa Fe para la agricultura, la cual ocupa una zona caracterizada por su transición de clima cálido al norte y templado al sur, húmedo al este y subhúmedo al oeste. Este clima de carácter benigno permite altos niveles de rendimiento de la producción agropecuaria, ya que además predominan suelos con buenos niveles de fertilidad que poseen excelentes condiciones para el desarrollo de la agricultura. Algunos de los cultivos que se pueden mencionar son la zanahoria, lechuga, papa, durazno, naranjas, entre otras, aparte de las frutillas, cuya zona de producción se encuentra en el departamento de La Capital, la zona de la costa, Coronda, Rosario y zona norte. Para interiorizar el tema del trabajo, se analizan las características de la frutilla, la cual es una planta herbácea y perenne debido a su sistema de crecimiento que constantemente está formando nuevos tallos, lo que permite que permanezca viva por mucho tiempo. Esta planta corresponde a la familia de las rosáceas. La frutilla es un conjunto de frutos, es decir, cada formación marrón que se observa sobre la superficie de la frutilla es uno de esos frutos, mientras que la parte carnosa de color rojizo de la frutilla es el tálamo floral que se hace carnoso a medida que el fruto va madurando. Cada uno de esos frutos de color marrón se denomina aquenio y en su interior lleva una única semilla. El sistema radicular de esta planta es fasciculado, es decir, que se forma un manojo de raíces en la base del tallo, el cual, es decir, el tallo, está constituido por un eje corto en forma de corona y las hojas se insertan en la corona y se disponen en roseta. Las flores de esta planta se pueden desarrollar a partir de una yema terminal de la corona o a partir de las yemas axilares de las hojas. Para la propagación de esta planta no se utilizan semillas, sino que se propaga por estolones, que son un tipo de tallo que suelen nacer en la base de los tallos principales obtenidos de la planta madre. Si este estolón se desprende de la planta principal, es decir, de la planta madre, puede tener vida independiente. En la imagen se puede apreciar la estructura de la planta de la frutilla con los componentes que mencioné anteriormente. Si observamos se puede apreciar la forma de las raíces, la corona y el estolón que se desprende de la planta madre, como así también la flor y el fruto de la misma. Y en esta otra imagen podemos apreciar a los aquenios, que son esos que se distinguen de color marrón, y el tejido carnoso de la fruta, junto con otras estructuras como el pedículo y el cepo. El cultivo de esta fruta comprende las localidades de Arroyo Leyes, San José del Rincón, Santa Rosa de Calchines y la localidad de Helvecia. Si bien hay otras localidades en la zona de la costa santafesina, donde se siembra este fruto, destaqué estas 4 para acercarnos a la temática del trabajo, la cual radica en la localidad de Helvecia, donde los protagonistas de estos cultivos son pequeños y medianos productores, que encontraron en la frutilla un producto sin desperdicio y de venta constante durante todo el año. Mejor dicho, durante una buena parte. La frutilla es una planta que se adapta muy bien a muchos tipos de climas, lo cual según los registros meteorológicos de la UNL, la provincia de Santa Fe
cumple con estos requisitos, ya que sus temperaturas varían desde los 22 grados centígrados a los 38 grados centígrados en verano y de los 15 grados centígrados al grado bajo cero en invierno. Además, esta planta tiene un requerimiento hídrico de 600 milímetros anuales y puede ser cultivada en diferentes tipos de suelo, desde los pesados a los más livianos, es decir, aquellos suelos arenosos, pero deben ser levemente ácidos. El terreno a elegir donde se va a llevar a cabo el cultivo de esta planta debe ser alto, debe ser fértil y tener un buen drenaje, lo que es conveniente que tenga cierta pendiente para evacuar el exceso de agua en los periodos de altas precipitaciones. Y, como mencioné anteriormente, el cultivo se comienza con el plantín proveniente de una planta madre, es decir, los estolones, los cuales entran rápido en producción con muy poco desarrollo vegetativo, bajo rendimiento, pero buena calidad de la fruta. Ahora bien, el uso de la biotecnología en los alimentos. ¿A qué hace referencia? Baltá, Baró y Blanco denominan a la biotecnología como la ciencia que estudia la biología interrelacionada y enlazada con la tecnología, la cual permite conseguir una serie de avances tecnológicos basados en enfoques biológicos, agrícolas, farmacéuticos, alimenticios y médicos. Reyes y Rosowski dicen que la biotecnología ha desarrollado numerosos métodos gracias a los largos y minuciosos procesos que requieren el paso de varias generaciones de plantas silvestres y las seleccionan de cosechas para desarrollar algunas características específicas en un determinado producto que han beneficiado a la agricultura y la producción de alimentos. Además, estos autores dicen que se comenzó a utilizar la ingeniería genética con el objetivo de mejorar la calidad de las cosechas en términos de beneficios para el consumidor, con un principal impacto en la nutrición humana. Los alimentos transgénicos son los más reciente futuro de la evolución tecnológica. El crecimiento de la industria científica se ha implementado en modificar genéticamente ciertos alimentos con el fin de lograr que, por ejemplo, durante la maduración del fruto, de cualquier fruto, se conserve una textura firme y no se degrade tan rápidamente. Es por eso que la aceptación de los alimentos transgénicos debería sustentarse en un adecuado conocimiento de los mismos, es decir, del proceso, de lo que conlleva en los organismos genéticamente modificados, así como los riesgos y los beneficios. Es por ello que en este trabajo me propongo, mi objetivo es evaluar los conocimientos que tienen los alumnos del Profesorado de Educación Secundaria en Biología del Instituto número 10 Mateo Bosch de la localidad de Helvecia acerca de la modificación genética específicamente de la frutilla. ¿Y por qué de la frutilla? Porque es la localidad donde se presenta el cultivo de la misma, lo cual me permite también contextualizar esta problemática social. Ahora bien, mencioné a la frutilla específicamente en este trabajo, a la modificación genética de la misma, debido a que el instituto se encuentra en la localidad de Helvecia y me pareció importante contextualizar ese tipo de actividades para trabajar en este trabajo y poder involucrar al profesorado de educación secundaria en biología. Entonces, si nos dirigimos a las modificaciones genéticas que se destinan para la frutilla, Argelis, por ejemplo, menciona que los mejoramientos han estado encaminados a generar resistencia a enfermedades, a obtener frutos de buen sabor, aroma y de color rojo brillante. A la vez, además, se han estado aplicando diversas técnicas para que el cultivo sea más vigoroso y que los números de estolones sean mayores. Además, se proyecta a darle una vida más larga al fruto, ya que, según también esta autora, se ha demostrado que la vida útil post cosecha de la frutilla es muy breve, debido al proceso de ablandamiento que sufre el fruto en la maduración. Esta maduración del fruto,
que según Dotto dice que abarca una suma de cambios físicos y bioquímicos y que incluyen modificaciones en la estructura de la pared celular y de la textura del fruto. Este proceso de maduración provoca un excesivo ablandamiento en la pared celular de la fruta. Es por ello que, con el fin de conocer los distintos fenómenos que contribuyen a este proceso biológico, se estudió la participación de cierta proteína que se denomina expansinas, la cual participa en el desamblaje de la pared celular, más precisamente en el ablandamiento de los frutos. Además, Ignacio Sin menciona que esta proteína participa en distintos procesos que involucran el remoldeado de la pared celular, tal como el estiramiento de la pared, el crecimiento del tubo polínico y las raíces. Entonces, a partir de esto, dice Dotto, que se logró establecer una correlación entre la expresión de los genes en los estadios iniciales de la maduración del fruto, y a la vez se comprobó que la acumulación de esta proteína, la expansina, es mayor al inicio de la maduración. Entonces, de acuerdo a todo lo expuesto en este trabajo anteriormente, surge este interrogante: ¿qué sucede con la bioética? ¿Está bien o está mal la intervención de la biotecnología en los alimentos? Aquí, la bioética cumple un rol con aclarar cuestiones que tengan consecuencias sociales derivados de los avances tecnológicos y científicos, fomentando además la información necesaria para que se analicen los argumentos éticos de dichas acciones. La bioética, dice Rodríguez, permite el intercambio de opiniones entre expertos y no expertos de una manera horizontal, ya que se debe tener en cuenta que esta discusión involucra científicos, filosóficos, políticos, pequeños emprendedores como por ejemplo los agricultores de la localidad de Helvecia, en este caso, las distintas perspectivas, distintas opiniones y religiones. Entonces, la discusión está en si ese organismo modificado genéticamente es natural o no, y si estas intervenciones de la biotecnología afectan a los seres vivos, a la salud de, por ejemplo, el que consume, en este caso, la frutilla, o si daña el ambiente, o qué sucedería con esa especie a futuro, ya que ha sido sometida a esta modificación en sus genes. Es debido a esta controversia que es importante estar informados, y he aquí el porqué de mi pregunta de trabajo, que involucra conocer a qué se refieren los organismos genéticamente modificados, a la biotecnología o a los alimentos transgénicos, ya que así considero que se podrá tomar una posición con respecto a este asunto de carácter social, que parece alejado porque tal vez no estamos en contacto directo con grandes industrias de tecnología avanzada, pero aún así consumimos productos alimenticios que pueden estar sometidos a estas prácticas de laboratorio. En esta diapositiva, continuando con el asunto de la bioética, se mencionan los 4 principios de la bioética, que son el respeto a la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. La autonomía representa la libertad o la capacidad para realizar alguna acción de manera intencional. La beneficencia implica prevenir el daño, eliminar el daño o hacer el bien a otros. La no maleficencia es la obligación de no dañar a otros. Y la justicia, que implica un equilibrio, otorgar a una persona el bien al que tiene derecho. Estos son los principios que, como dice ahí arriba de la imagen, plantean Bishop y Childress. De acuerdo a lo abordado anteriormente, que comprende parte del marco teórico del trabajo, nos dirigimos a la pregunta de investigación. ¿Por qué sería importante abordar este tema de la biotecnología, de los organismos genéticamente modificados, en el profesorado de educación secundaria en biología? Y es que si nos dirigimos al currículum, al diseño curricular del profesorado de biología, este tema
de los organismos genéticamente modificados está un poco descontextualizado o desactualizado. Es decir, no me refiero a trabajar con temas, por ejemplo, manipulación genética, o qué es el ADN, o qué es la ingeniería genética, sino que me refiero a que esta temática, como una cuestión social, científica, ética, pueden implicar un desafío, ya que se vuelven contenidos interesantes, de carácter controversial en la sociedad actual, que implica no solo repensar los currículum a partir de una perspectiva más interdisciplinar o contextualizada, sino también poner a prueba la construcción de la sociedad en la que vivimos, cómo se constituye esa sociedad. Entonces, si nos dirigimos al diseño curricular del profesorado de educación secundaria en biología, dice que el saber producido durante el siglo XX ha tenido un fuerte impacto en la forma de comprender los fenómenos del mundo natural y de aprovechar el conocimiento de amplios sectores de la vida económica y productiva de la sociedad, involucrando desde la prevención y el tratamiento de las enfermedades producidas por genes defectuosos hasta la modificación de organismos vivos mediante la manipulación de su información genética. Es por ello también que en este trabajo propongo diferentes áreas curriculares a partir de las cuales se pueden abordar estos temas para trabajar en el profesorado de educación secundaria en biología. Como por ejemplo, para ser más específica, se pueden destacar el laboratorio de ciencias naturales, que se da en el primer año del profesorado, y después educación ambiental y genética, por ejemplo, que se abordan en el segundo año de la carrera. Por ejemplo, desde el laboratorio de ciencias naturales se pueden brindar herramientas para identificar problemas, aislar variables, registrar datos, plantear o contestar hipótesis, obtener conclusiones, como así también indagar acerca de lo que comprenden las ciencias naturales. Desde el seminario de educación ambiental se pueden abordar los efectos ambientales de la agricultura y la industria, por ejemplo, donde también se pueden vincular el uso de los organismos genéticamente modificados en dicha actividad. Y si nos dirigimos al área de genética, se pueden abordar temas como el ADN, el ARN, cromosomas, genes, transcripción, la importancia de trabajar con las mutaciones, a qué refieren las mutaciones, y atender también a cuestiones relacionadas con la biotecnología que menciono en este trabajo, vinculadas a la manipulación genética y a las perspectivas bioéticas, al impacto ambiental y al sanitario. Y dado que la biología es una ciencia que abarca desde el estudio de la información genética hasta grandes individuos, poblaciones y ecosistemas, considero relevante que los estudiantes del profesorado de educación secundaria en biología se interioricen en esta problemática para así poder relacionarlo con los contenidos de su formación y además poder contextualizar al momento de realizar sus prácticas de enseñanza. Y así entender también que la ciencia es una construcción humana. Ahora nos posicionamos en la metodología del trabajo. Mi objetivo es conocer cuál es el conocimiento que tienen los alumnos del profesorado de educación secundaria en biología del Instituto número 10 Mateo Bosch de la localidad de Helvecia acerca del cultivo de la frutilla en la zona y la transgénesis de la misma. Es entonces que realicé una encuesta, la cual respondieron 19 alumnos del profesorado, las cuales iban destinadas a obtener información como, por ejemplo, si los encuestados consumen frutas o verduras, si al momento de comprar esos alimentos preguntan de dónde provienen, si saben qué son los productos transgénicos, si consideran que sus conocimientos sobre este tema es suficiente. Además, se pregunta, por ejemplo, si ellos creen que los únicos organismos a ser sometidos a estas prácticas de laboratorio son los vegetales, para también tener en cuenta de que no solamente se intervienen estos tipos de organismos, sino que también pueden involucrar tantos otros, incluso al ser humano.
También se pregunta si ellos consideran que la enseñanza de los organismos genéticamente modificados en la formación docente sería importante y por qué. A continuación se exponen algunos de los resultados obtenidos a partir de dicha encuesta, las cuales, por ejemplo, destacó preguntas como: ¿has escuchado hablar acerca de los organismos genéticamente modificados? Si consideras que es suficiente lo que conoces acerca de los organismos genéticamente modificados. Además, esta pregunta de verdadero y falso, si los cultivos agrícolas pueden hacerse resistentes a enfermedades o a plagas mediante la modificación de su material genético. Además, si la modificación genética en productos agrícolas puede tener consecuencias ambientales. Son preguntas que se realizan para yo conocer qué es lo que los encuestados conocen acerca de esta temática. Otra pregunta, si consideran que la implementación de la biotecnología en los alimentos trae consecuencias para la salud de quien los consume. También si conocen o saben que las frutillas que se producen en la zona son genéticamente modificadas. Otra de las preguntas de la encuesta consiste en, por ejemplo, ¿sabes qué son los organismos genéticamente modificados? Donde coinciden que corresponde a un organismo que ha sido sometido a prácticas de laboratorio, donde se le ha realizado una modificación a nivel de ADN. Como así también tienen como fin que el organismo sometido exprese ciertas características deseadas. Otros vinculan otras especies, afirmando que los organismos genéticamente modificados en su genoma se han introducido genes de otra especie. Otros relacionan a la ciencia y a la salud y consideran que le ponen químicos a las frutas para que sean más grandes y supongo sin riesgos para la salud. O son productos acelerados, creados artificialmente con efectos nocivos para la salud y el medio ambiente. Incluso en algunas definiciones incluyen al trigo y a la soja, que son especies cotizadas en los mercados mundiales, que sobrepasan a las verduras, a las frutas y a las hortalizas. En cuanto a la siguiente pregunta, que dice ¿qué aspectos crees que se pretenden mejorar de la frutilla? Sus respuestas coincidían en, por ejemplo, mejorar la calidad del fruto, como el color, el sabor, el tiempo de conservación, el tamaño del fruto, la resistencia a plaguicidas, a la variedad de producción. También mencionan que se pretende mejorar la rapidez del crecimiento de ese fruto y también la adaptación a diferentes climas. Y cuando pregunté acerca de que si les parece importante abordar esta temática en el profesorado de educación secundaria en biología, contestaron que les parece importante trabajar y conocer acerca de esto porque involucra alimentos, también la responsabilidad de los que cosechan estos tipos de productos y los que lo producen. Además, consideran que con estos conocimientos los consumidores pueden llegar a elegir qué tipo de alimento escoger y además conocer qué alimento están consumiendo. Además, concluyeron que estaban de acuerdo en trabajar este tema en la formación docente, ya que involucra temas biológicos de la formación específica, como así también temas actuales que nos sirve para concientizar a la ciudadanía y a los futuros docentes. Finalmente, llegando a la conclusión, considero que este trabajo y la encuesta realizada brindó resultados muy interesantes para ser analizados y también dio a conocer que si bien la mayoría de los encuestados conocen sobre los alimentos transgénicos, los organismos genéticamente modificados, desconocen que la frutilla que se cultiva en su localidad, en este caso en la localidad de Helvecia, forma parte de uno de ellos. Además, se evidencia que poseen un conocimiento básico
acerca de los organismos genéticamente modificados, pero sin embargo hay consignas, por ejemplo, en la que se preguntan qué es un organismo genéticamente modificado, difieren en diferentes aspectos. Entonces considero que lo importante de este trabajo es conocer qué es lo que ellos conocen acerca de este tema, para poder ser abordado en la formación docente de una forma adecuada, para que todos puedan acceder a un conocimiento equitativo. Además, se evidencia que un porcentaje de los encuestados desconocen acerca de los impactos ambientales que puede llegar a tener estas prácticas de biotecnología, y es importante para la formación docente abordar esta temática en más profundidad. Por eso es importante también y relevante que se den a conocer cuáles son los alimentos transgénicos y desde dónde se obtienen, ya que la localidad de Helvecia alberga diferentes agricultores, y las personas que habitan allí consumen esos productos. Para también es un tema que se debe trabajar y se debe tratar desde una mirada crítica y reflexiva, lo cual permite vincular la ciencia, la tecnología y la sociedad para lograr la alfabetización científica. Ahora sí, doy por finalizada mi presentación, la exposición de este trabajo de investigación, y muchas gracias por escucharme.